El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los ángeles. Y añadió: en verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer veíamos en el relato del libro del Génesis cómo Dios, en su infinita misericordia, le daba el perdón al ser humano, les bendecía en sus inicios para siempre. Todos gozamos de esa bendición. Le daba poder sobre todo el universo y la creación, y ponía simplemente una restricción para recordarnos que no somos dioses, sino que somos limitados, que somos hijos, que somos criaturas y que en todo momento debemos de contar con el beneplácito de Dios. Para sacar adelante la obra debemos de ir a buscar cuál es el querer del Señor, cuál es el querer de Dios para con cada uno de nosotros, para con nuestra comunidad, con nuestra familia, con nuestro equipo de trabajo. Entendiendo ese querer del Señor, hacer lo que a Él le agrada. Y hoy en el texto bíblico vemos cómo vuelve a aflorar la soberbia del ser humano. Construyamos una ciudad, construyamos una torre que llegue hasta el cielo. No nos interesa cómo, ni cuándo, ni en dónde, si esto le gusta a Dios, si no le gusta a Dios, demostremos que nosotros podemos. Y comienza de pronto esta construcción de esa torre de Babel. Queridos hermanos, y Dios se da cuenta de que lo que están construyendo es por soberbia, 1, y 2, sola y exclusivamente pensando en ellos para desviarse del camino del Señor. Ellos no lo tienen claro, pero la concupiscencia del pecado y la situación que el demonio hace como incidencia en el ser humano nos lleva a esa situación. Por eso les decía ayer que tenemos que estar muy atentos para que no nos dejemos arrastrar por otro lado. Entonces, Dios, en su infinita bondad y misericordia, siempre pensando para bien nuestro, siempre deseando que nosotros no nos perdamos, entonces Él busca todos los medios habidos y por haber para tratar de que nosotros permanezcamos en su presencia. En el texto bíblico hoy, entonces, Él toma la determinación
de confundirlos con el lenguaje. Dice el texto bíblico, todos en la tierra hablaban un mismo idioma. Entonces, como nos entendemos, hagamos lo que nosotros queramos. No es así. Recuerden siempre, queridos hermanos, cuando decidamos hacer algo y no contemos con Dios, pensemos siempre en que Él nos ha puesto un límite y que muchas veces necesitamos someter lo que realizamos al querer de Dios. Digo muchas veces porque hay algunas obras que debemos de colocarlas, obviamente en manos de Dios, pero que aparentemente no se necesitaría toda la intervención de Dios, porque Él nos da unas capacidades, unos talentos y unos carismas que nos permiten ayudar a que la obra de Dios se vaya construyendo. Pero en última instancia, todo depende de la voluntad y el querer de Dios. Por eso es primero buscar la voluntad de Dios y luego proyectarnos en lo que deseamos, en lo que queremos, conforme a lo que Dios ha destinado para nosotros. Entonces, hijos, ahí viene el límite que Dios siempre le ha querido poner al ser humano, no para opacarlo, no, sino para que no nos desbordemos, porque precisamente el ser humano, a medida que va realizando obras y labores, se va creyendo dueño y amo de todo lo que va haciendo y piensa que es sola y exclusivamente porque es muy sabio, porque es muy inteligente, porque es muy estudioso, y no piensa que todo el carisma, los dones, las bendiciones que tenemos vienen de Dios por su bondad y misericordia. Y en el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, pues nosotros nos encontramos muy especialmente hoy con la indicación del Señor. Y aquí vuelve y hace énfasis de lo que nos estaba diciendo en la lectura del libro del Génesis. Y es que nosotros no hagamos las cosas sola y exclusivamente por nosotros, que carguemos nuestra cruz, que carguemos la cruz por amor a Dios, que si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, muchas veces a la prepotencia, a la falta de humildad y al orgullo del ser humano, nosotros no tenemos nada que ver con el Señor. Si nosotros no cogemos nuestra cruz, la cruz nuestra es nuestra obligación, el temperamento de cada uno de nosotros, y con eso tenemos para dar y convidar. Sola y exclusivamente cargar con nuestra propia forma de ser, ya eso es suficientemente pesado para el ser humano. De ahí en adelante, queridos hermanos, cargarla y cargarla con amor, y cargar con amor nuestra obligación y la consecuencia de las determinaciones que nosotros vamos tomando en la vida, es lo que quiere Dios. Dios quiere ayudarnos con su bondad y con su misericordia y con su amor. Quiere que caminemos al lado de Él, pero llevando la cruz. No puede haber salvación sin cruz, hijos. No puede haber. Porque la cruz implica el esfuerzo, la entrega, el sacrificio, recordar que no soy Dios, recordar que Dios me lo da todo, que a Él le tengo que encomendar toda mi vida, que debo estar a sus pies consultando qué es lo que quiere para mí, tratando de entender sus designios en mi vida, en la vida de mi familia y en mi entorno familiar, para poder proyectar mi vida conforme al querer de Dios, así poder agradar a Dios. No agradarnos a nosotros mismos. Este texto bíblico nos dice
Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Es lo que quiere el Señor. Y ese fue el ejemplo que Él nos dio. Hijos, el único modelo, el único parámetro que nosotros debemos de tener es Cristo Jesús. Él es el único modelo. Cargó su cruz, no renegó contra nadie, fue cargando su cruz, dando amor, repartiendo bondad y misericordia para todos los seres humanos, incluidos los que le habían causado esa cruz, las heridas, la difamación, la mentira, todo lo que hicieron contra el Señor, y Él lo perdonó. Es la persistencia nuestra en el pecado la que en última instancia nos arrastra a la muerte eterna. Pero no Dios. Dios siempre está con sus brazos abiertos, con toda su bondad y su misericordia para darnos todo su amor. Eso es lo que tenemos que hacer, hijos. Buscar su amor misericordioso todos los días. Buscar su presencia, buscar su voluntad, buscar agradar a Dios siempre y en todo momento. No agradarnos a nosotros, no agradar una persona, no agradar una comunidad, agradar a Dios. Obviamente, si nosotros hacemos el bien y vamos por el camino correcto, agradando a Dios con toda seguridad. En un primer momento, la comunidad o la sociedad no te va a entender y muy probablemente va a estar contra ti. Pero en el perseverar del caminar con el Señor, Él es el que se encarga de que tú seas una luz que alumbre el entorno, y esa luz alumbrando el entorno, los demás se van a dar cuenta que ahí hay una presencia de Dios, que tú y yo somos unos hijos de Dios, que estamos ahí iluminando el día a día, todo el acontecer del ser humano. Entonces, queridos hermanos, lo ideal es que nosotros, aplicando estos textos bíblicos a nuestra vida, con amor en el corazón, vamos viviendo cada día conforme al querer del Señor. Que a veces, por pedagogía, por formación, porque nosotros no nos desviemos de Él, de pronto la aceptación de la voluntad de Dios en un primer momento sabe un poco amarga, es dolorosa. Negarse a uno mismo, hijos, nos cuesta a todos. Todos queremos sobresalir, todos queremos que se apruebe lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo planteé, que yo poseo la verdad. Y eso no es así, siempre no es así. Puede que por la luz de Dios que hay en tu vida, cada vez te acerques más a su querer, tengas unos conceptos más precisos, tengas unos argumentos más adecuados. Pero de todas maneras, recordemos, queridos hermanos, que hay una fragilidad de seres humanos, de criaturas, que tenemos un límite y que cuando lleguemos a ese límite, entonces hay que encontrar ahí ya el espacio de Dios donde hay que esperar, aguantar un poquito, perseverar otro poquito, con la fe y la esperanza, esperar el momento de Dios, el momento en que Dios actúa para bien de todos nosotros. Así no nos vamos a desesperar, hijos, si sabemos que hasta acá llego yo, que hasta ahí llegamos los seres humanos, que hasta ahí llega la capacidad del ser humano. No tienes por qué sentirte mal, por el contrario, te tienes que sentir muy bien de que has hecho el 100% de lo que tienes en tus manos y que de ahí en adelante hay que esperar el milagro de Dios. Queridos hermanos, que el Señor Jesús, con este evangelio y con esta lectura del libro del Génesis que hoy ha proclamado la Iglesia, queridos hermanos,
nos regale toda su gracia, su bondad, su misericordia, y que de la misma forma que la Santísima Virgen María entendió el querer de su Hijo para acompañarlo día a día, nosotros también lo podamos hacer y gozosos podamos acompañar siempre al Señor hasta que nos vamos de este mundo y felices en sus manos vivir eternamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.